Bienvenidos a todos a otro Aciertas webinar de esta quinta edición de Aciertas. En esta ocasión tenemos con nosotros a María Emilia García, que es profesora de didáctica del Departamento de Didáctica de las Matemáticas en la Universidad de Valencia, y nos viene a hablar de un tema bastante interesante, que es las matemáticas manipulativas en el aula de primaria. Ha habido algunas preguntas que son sobre secundaria, pero creo que ella también las podría contestar. Antes de darle paso a ella, quiero haceros un recordatorio de cómo funcionamos en estos webinars. Podéis hacerle preguntas a lo largo de la charla, de su charla. Solo os voy a pedir que mientras ella esté hablando tengáis los micrófonos silenciados, y si queréis preguntar alguna cosa, o bien utilizáis el chat o bien levantáis la manita en la aplicación de Zoom, ¿no? En las reacciones. Yo os iré dando paso o ella os irá dando paso, y si no queréis durante la charla hacer preguntas, habrá siempre un turno de preguntas al final. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Sabéis además que este webinar está siendo grabado, así que a partir de mañana podréis tenerlo disponible en el canal de YouTube de Aciertas. Y nada más, os voy a dar paso ya a María Emilia. Ella le da igual cómo la llaméis, así que bienvenida. Muchas gracias. Voy a pasar a compartir la presentación y así empezamos. Tal y como has comentado, podéis interrumpirme tantas veces como queráis durante la presentación, y bueno, si vamos participando todos, siempre se hace más ameno. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de matemáticas manipulativas, pero para hablar de eso hay que entender para qué vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando en términos muy generales sobre cómo aprendemos matemáticas, qué beneficios nos dan esos materiales manipulativos, y ya pasaremos a, muy bien, cuando ya os tenga convencidos de que tenéis que usarlos, veremos cómo usarlos, cómo realmente lo podéis integrar en vuestras aulas. Como la charla es una charla corta, es evidente que no me va a dar tiempo a mostraros todas las posibilidades que existen y ni todos los materiales, pero veremos un ejemplo concreto de cómo aplicarlo para un concepto matemático específico, y después os iré comentando otros materiales para que podáis investigar por vuestra cuenta y ampliar. Una vez que ya hayamos visto cómo hacerlo, pasaremos a ver por qué nos está aplicando en todas las aulas de todos los colegios que existen, ¿no? Qué dificultades realmente nos encontramos a la hora de aplicarlo. Y por último, ya espacio abierto para que planteéis todas las dudas que comentáis. Como habéis comentado, la idea de la charla está orientada a primaria, pero se puede aplicar perfectamente tanto a secundaria como a cualquier otro nivel. Y podéis hacer preguntas del nivel que queráis, no hay problema. ¿Qué son las matemáticas? Pues las matemáticas a veces las tenemos muy mal entendidas y creemos que la matemática es solamente hacer operaciones de cálculo, y no es así. La matemática es entender los conceptos, ser capaces de aplicar esos conceptos, y después ya viene la terminología matemática. Y cuando ya sé utilizar la terminología matemática correcta, entonces ya puedo coger fluidez y ya tengo rapidez resolviendo problemas, ya tengo rapidez de cálculo mental, ya tengo rapidez a la hora de aplicar esos conocimientos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces construimos esa pirámide del conocimiento de una manera muy vaga y nos vamos directamente a trabajar con la terminología matemática. Les enseñamos, por ejemplo, a multiplicar, y los niños se saben las tablas de multiplicar, pero no saben qué significa multiplicar, no entienden el concepto de multiplicar. Al no entender el concepto, por mucho que se sepan las tablas, después no saben aplicarlo y no saben realmente lo que están haciendo. Y cuando cometen un error muy grande, no son capaces de intuir que ha habido un error ahí. Entonces, la primera idea que os quiero transmitir hoy es que las matemáticas son como una pirámide. Entonces, si la base no está sólida,
por mucho que yo trabaje en los niveles superiores para tratar de construir esa matemática, eso no va a funcionar. En casos concretos y reales, pues un niño que no ha entendido bien qué significa sumar, o no ha entendido bien qué significa el sistema decimal y cómo funciona, por mucho que yo le insista a hacer problemas y el algoritmo de la multiplicación, pues es posible que ese niño repita el mismo ejercicio y no consiga integrarlo. Y una de las cosas que a veces nos cuesta ver en matemáticas es que si un niño ha cometido el mismo error 5 veces con el mismo ejercicio, a lo mejor no es un problema de falta de hacer el mismo ejercicio, sino que hay que ir un poquito para atrás y ver si en la base hay algo que no se ha cogido bien, no se ha adquirido bien. Entonces, las matemáticas manipulativas nos van a ayudar a que esa base, esos conceptos sobre los que luego construimos la abstracción, esté más sólida y sea más fácil de entender. Una compañera me planteaba esta duda, que decía que claro, que en secundaria, y ya os digo yo que en secundaria, en primaria y en la universidad, hay unas serias graves dificultades a la hora de resolver problemas. Y que si tú contextualizas un problema, no son capaces de resolver. ¿Qué significa esto de contextualizar un problema? Si yo a mis alumnos les pongo un problema en el que les digo, tengo 3 pelotas y me dan 5 gominolas, ¿cuántos elementos tengo en total? Ellos ven muy claro que hay dos variables, el 5 y el 3, y que lo que me están pidiendo es, entonces buscan en su registro de cosas que saben sumar, comprueban que es 5 más 3, 8, ya lo resuelvo. Pero ¿qué pasa cuando yo en vez de darte toda la información y pedirte un dato que falta, yo te pongo un contexto y te cuento que he paseado por el parque, que me he encontrado unas flores, que he recogido 3 y que cuando he ido avanzando, te pongo un contexto real en el que te cuento una historia y dentro de esa historia te pido que hagas ese problema que puede ser exactamente el mismo a la hora de resolverlo. Pero al darte esa historia, muchas veces los alumnos se pierden y ya no saben cómo hacerlo. Y a veces se interpreta como un problema de comprensión lectora, de que no saben leer el problema. Y no lo es. No es solo un problema de comprensión lectora, sino que la mayoría de las veces es un problema de que van buscando lo que el profesor quiere. Van tratando de aplicar conceptos que han visto en clase y no están pensando, no están activando la parte de su cerebro que les dice qué quiero hacer, qué información tengo y cómo lo consigo, sino que van tratando de repetir un modelo que ya han aprendido. Entonces, ¿cómo lo relacionamos esto con lo que os acabo de contar antes? Estos alumnos, en la mayoría de los casos, han trabajado muchísimo la terminología matemática y la fluidez, pero no han trabajado el entender el concepto y el aplicarlo a problemas reales. Con lo cual, da igual el curso en el que preguntemos este problema contextualizado. Si nunca lo han trabajado, por mucho que se hagan más mayores, no van a saber resolver. Entonces, la idea es ir solucionando este problema antes de que aparezca, trabajándolo ya desde infantil y desde primaria, en esta forma de trabajar que te permite entender los conceptos y resolver problemas reales. Entonces, si esta forma de trabajar que hemos llevado hasta ahora no funciona, ¿cómo deberíamos aprender matemáticas? Pues en el artículo que presentó Alsina en 2010 hace una pirámide que es muy clara. Y entonces nos hace una similitud con la pirámide alimenticia. Nos dice que para aprender matemáticas, la base de la pirámide debería ser situaciones cotidianas, matematización del entorno y vivencias del propio cuerpo. ¿Qué significa matematización del entorno? Es que yo estoy trabajando, estoy viviendo en el mundo real y yo para poder resolver retos en el mundo real, transformo esos conceptos de la vida real en matemáticas, en la parte más numérica, en una parte más de operaciones. Entonces, a partir de ahí yo ya puedo operar y una vez que ya opero, vuelvo
al mundo real y digo, vale, este número que me ha salido en mis operaciones significa que ha sucedido esto en el mundo real, ¿vale? Entonces es trabajar siempre con problemas reales. Esa es la base. Este taller no está enfocada a esa base. Este taller habla de recursos manipulativos. Los recursos manipulativos serían como el segundo escalón. Los recursos manipulativos consisten en aprender los conceptos no de forma abstracta, sino de forma concreta, asimilando lo que yo quiero trabajar a un material específico. Por ejemplo, si yo quiero contar, pues en vez de contar de manera abstracta con 2 más 3, yo tengo físicamente 2 bolitas y 3 muñecos. Y entonces yo sumo 2 bolitas más 3 muñecos y hago el conteo de las 2 bolitas y los 3 muñecos. Y es algo físico, es algo concreto y es algo real. Esto es a nivel muy básico. A nivel de mayor abstracción, pues yo puedo trabajar con qué significa las potencias de un número. La potencia de un número, muchos alumnos no saben lo que significa, pero si tú trabajas con material y tú tocas, visualizas y experimentas qué es una potencia, después va a ser muchísimo más fácil que sepas cómo aplicarla y que sepas cómo calcularla sin cometer errores. Entonces, vamos a centrarnos en la parte de qué materiales se pueden utilizar y cómo transformar los conceptos abstractos en cosas concretas. Pero como sé que la base son esas situaciones cotidianas y esa matematización del entorno, os he preparado 3 enlaces para que quien quiera seguir investigando, pues que aprenda, que investigue y cualquier duda pues me la podéis comentar. En concreto, aquí, por ejemplo, os pongo una iniciativa que es catalana, pero realmente los vídeos lo podéis entender sin ningún problema porque casi todos son gráficos y se ven las imágenes de los niños, que consiste en resumir en 3 minutos cómo niños de diferentes edades han resuelto una pregunta abierta. Entonces, pueden ser preguntas como ¿cómo podemos utilizar el mínimo común múltiplo para cambiar el mundo? Es algo como muy abstracto, muy amplio, y los niños tienen que aplicar ese contenido para tratar de resolver. Podemos preguntarnos cómo saben la altura de un monte específico, cómo lo han calculado, cuántas matemáticas hay dentro de una ruleta, cualquier pregunta abierta que les invite a investigar y a explorar las matemáticas. Y esto no solo se hace en eso, bachillerato y universidad, sino que en primaria y en infantil también se hace. Entonces, preguntas lo que ellos quieran y nuestro arte como docentes es transformar esa duda que ellos tienen en contenidos que ya tenemos que trabajar en el aula por el currículum. ¿Cómo trabajamos y cómo creamos estas preguntas abiertas que nos permitan trabajar de una forma aplicada? Pues os recomiendo que veáis esta charla TED que lo explica muy claro. Empieza hablando de que las matemáticas es como tratar de vender un producto que nadie quiere y que hay que hacer mucho marketing alrededor de ellas. Y continúa diciendo que, claro, que si entrenamos a los niños a hacer problemas muy sencillos, su cerebro no va a estar preparado para hacer problemas después más complejos. Entonces, si yo entreno a mis alumnos siempre a que les doy 2 variables y les pido la tercera, después no van a ser capaces de ellos crear una situación, interpretar una situación. Y habla de cómo hacer estos problemas, cómo plantearlos de forma que sean más reto intelectual para los alumnos. Y hay una cosa que es sencillísima, que es quitar datos. Si yo en vez de decir, por ejemplo, problema habitual que se utiliza en las aulas de hemos venido 20 a clase y somos 25, ¿cuántos han faltado? Si yo en vez de darle ya directamente la información y ellos solo tienen que operar, simplemente les pregunto, ¿cuántas personas han faltado a clase hoy? Los niños ya tienen que pensar qué información necesitan para poder responder a esa pregunta. Y los niños ya tienen que
pueden diseñar diferentes estrategias, desde contar cuántas personas hay, pueden contar cuántas sillas hay y van a hacerlo a su manera y van a desarrollar esa parte de pensamiento matemático. Vale, y para quien quiera explorar más, os recomiendo este libro que habla de cómo modelizar a nivel matemático cualquier situación. Ya hemos hablado de las situaciones cotidianas, sabemos que tenemos que partir de ellas y que sin partir de estas situaciones los recursos manipulativos no tienen sentido, pero vamos a centrarnos en la charla en las matemáticas manipulativas, que es a lo que hemos venido. Entonces, muy bien, vamos a utilizar recursos, pero ¿cómo lo hacemos? Pues ya Piaget hace muchísimos años nos diseñó unas fases del aprendizaje matemático. Entonces, empezaba con la fase manipulativa o experimental. ¿En qué consiste esta fase? Los niños trabajan con ese material, lo experimentan con ellos, tratan de encontrar la solución a lo que tú les has planteado y lo hacen de forma física, con material concreto. Cuando ya han resuelto este problema, entonces llega la fase verbal y gráfica, en la que los alumnos deben explicar lo que han hecho. ¿Y por qué es importante que ellos lo expliquen? Porque al explicarlo, lo racionalizan y empiezan a construir una secuencia de pasos y empiezan a construir un entorno concreto y un entorno que empieza a pasar de lo concreto a lo abstracto. Tienen que explicarlo de forma verbal y tienen que trabajar también la parte representativa o gráfica. ¿En qué consiste esto? En que ellos representen en el papel como quieran lo que han hecho. Pueden hacer un dibujo, quien ya sepa números puede poner números, que lo hagan a su manera. Y una vez que ellos ya nos lo han explicado exactamente cómo lo han hecho, tanto verbal como gráficamente, entonces cuando toma el rol el profesorado. Y es cuando dice, vale, chicos, esto que habéis hecho de forma manipulativa así, en la terminología matemática se hace de esta manera, se escribe así y para que lo hagamos más rápido vamos a usar este algoritmo. Y en todo momento va asociando cada paso que han hecho manipulativamente con el paso concreto del algoritmo de resolución. ¿Qué conseguimos así? Que los niños entiendan ese algoritmo. Es evidente que para poder sumar de forma rápida, al final tienes que utilizar un algoritmo u otro. Pero cambia mucho el que yo utilice un algoritmo sabiendo lo que estoy haciendo y entendiendo cada uno de los pasos que yo me lo memorice de forma sistemática y sin ningún tipo de razonamiento. Como ya hemos dicho antes, en la pirámide de Alsina partimos de una base de situaciones reales y cercanas a ellos. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer para empezar? Partir de un problema real. Partimos de un problema real y lo tratamos de resolver con el material manipulativo que hemos llevado al aula. Ahora os quiero enseñar el por qué utilizar materiales manipulativos, ¿no? Cuáles son los beneficios y qué es lo que nos lleva. Entonces, una de las mejores maneras es que os comparta este vídeo que resume muy bien en qué consiste. Como a través de la grabación no se va a ver muy bien, os lo voy a pasar por el chat. Dura 2 minutos, entonces podéis verlo, yo me espero y en cuanto lo hayáis visto, me avisáis por el chat y reenganchamos.
Ponedme un ya o un algo cuando ya lo tengáis visto en el chat. Perfecto. Pues si lo habéis visto ya sabéis que la música ayuda mucho a crear ese entorno tan bonito y es una niña descubriendo la lluvia, no es más. Entonces, las partes con las que quiero que os quedéis es que la niña sale, se chopa y empieza a explorar sus manos y a probar si pone las manos hacia arriba, a ver si se moja, si las pone hacia abajo, mira al perro, mira a la madre diciendo, pero mira qué cosa tan maravillosa está pasando que no te estás enterando de míralo. Esa parte de entusiasmo, de probar, de experimentar, esa parte es lo que conseguimos con los materiales, lo que conseguimos cuando conseguimos enganchar al alumnado con un reto que le estamos planteando, cuando es algo que le interesa y con el que está experimentando. ¿Qué hace la madre? La madre, con todo su cariño, cuando la niña se moja, va y la coge y la quita del peligro, ¿no? Pues esa madre que va y coge a la niña del peligro porque se va a mojar, somos nosotros cada vez que, sin querer, sin poder evitarlo, está haciendo un ejercicio mal un alumno y vamos y fíjate que eso no va por ahí, y le damos una pistita. Es como cuando un niño pequeño está montando un puzzle y está intentando enganchar la pieza y no le sale y el dedo te va solo y le empujas el dedito un poco para que acabe la pieza enganchada. Esa sensación innata de querer ayudar. Pues lo siento, esa sensación nos la tenemos que controlar, porque eso no es bueno. Bien se vale que la niña no hace ni caso de la madre y vuelve a salir a la lluvia. Ese volver a salir a la lluvia, eso es la parte que le hace aprender. De yo salgo, me equivoco, a lo mejor se cae, pues se levantará y volverá a hacerlo. Cuando manipulamos en clase o cuando les ponemos retos en clase, a veces no es tan bonito como la niña con la lluvia. A veces hay gritos de frustración, hay enfados y hay un esto no me sale, profesora, ¿por qué no me dice exactamente lo que tengo que hacer? Y eso es normal y está muy bien, pero si no conseguimos gestionar la frustración, si no conseguimos gestionar el me equivoco, vuelvo a empezar, nunca podremos aprender matemáticas. Yo siempre digo que para saber matemáticas hay que saber dos cosas. Dividir y vencer, que es partir un problema en partes pequeñitas, y la segunda parte es gestionar la frustración, porque sin eso es imposible. Y vosotros tenéis el problema en primaria, los de secundaria lo tienen en secundaria y yo lo tengo en la universidad. Si este tema no se ataja en algún momento, llega hasta el final. Y yo me estoy encontrando con mucho alumnado que no es capaz de resolver un problema abierto. Lo que comentaba la compañera que le pasaba en tercero de eso, yo lo estoy viendo en la universidad. No son capaces de experimentar. Quieren saber exactamente cómo se resuelve. Yo recuerdo un día que les pedí que cogieran un folio y lo dividieran en 10 partes iguales, porque vamos a trabajar el sistema decimal con un folio. Pues una chica de sus 23, 24 años lo intentó una vez y como no le salió, se puso a chillar y me dio el papel en plan, hazlo tú, que esto yo no lo he dado. Y desde, vale, no lo has dado, pero vamos a buscar a ver la solución, que solo te estoy pidiendo dividir un folio en 10 partes. Pero ni siquiera eso era capaz de superar. Y eso no es un problema suyo, es un problema de que el sistema educativo le ha llevado ahí. Entonces vamos a tratar de ir poquito a poco solucionándolo. Hay más cosas aparte del sistema educativo, ¿eh? No todo es culpa nuestra, eso también es verdad. Y relacionado con esto, me preguntaba la misma compañera, dice,
cómo se pueden tratar de forma manipulativa cuando trabajamos con cantidades grandes o decimales difíciles. Vale, aquí hay que concentrarse, porque por mucho que una herramienta sea muy maravillosa, no sirve para todo. Entonces, los materiales manipulativos van genial para entender el concepto, para poder saber cómo aplicarlo, pero con cosas pequeñas. Cuando estoy trabajando ya con cantidades muy grandes o con decimales muy grandes, se supone que yo ya tengo interiorizado el concepto. Entonces ahí yo ya necesito la abstracción, necesito ser capaz de utilizar algoritmos que me den fluidez y necesito ser capaz de utilizar la terminología para que sea más fácil. Imaginaros que yo quiero sumar 3.000 bolas a 5.000 bolas. Si tuviera que tener 3.000 bolas en clase, pues sería una locura y sería muy difícil de manejar. No tiene sentido. El truco de esto es que si yo he aprendido a sumar 13 bolas con 10 bolas, yo ya sé el concepto, lo tengo interiorizado, ya no necesito hacerlo manipulativamente, ya puedo subir al nivel de abstracción y hacerlo de forma más tradicional con los algoritmos básicos. Entonces, otro concepto básico para el aprendizaje manipulativo es entender que las matemáticas tienen niveles de abstracción y que cada salto de nivel de abstracción es una dificultad y es un reto para los alumnos. Entonces, no es que no tengamos nunca que trabajar con abstracción, todo lo contrario, pero primero hacemos una base sólida con material concreto y después poco a poco vamos subiendo el nivel de abstracción. Esto muchas veces se interpreta con hay que manipular en infantil y en primero de primaria y después ya no manipulamos. No, hay que manipular con cada concepto nuevo que yo trabajo. Si yo voy a trabajar la raíz cuadrada, yo puedo manipular para entender qué significa una raíz cuadrada y cuando ya lo haya entendido ya puedo pasar a otra cosa. Si yo voy a calcular áreas, pues no es ni recomendable que yo empiece directamente con la fórmula del área del cuadrado. Lo que tengo que hacer es primero experimentar, entender, tocar qué es un área, tocar qué es un volumen y una vez que yo ya haya visto eso, entonces ya pasar a las fórmulas. Entonces, vamos a ver, ahora que ya estamos a todos convencidísimos de que hay que usar material manipulativo, vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿vale? Os voy a poner algunos ejemplos de diferentes áreas y quiero recalcar que las matemáticas no son solo números y sumas y restas y operaciones. Las matemáticas es mucho más y las matemáticas no se pueden sostener si no tenemos una base de lógica, de pensamiento computacional y de resolución de problemas. Entonces, esta parte idealmente la trabajaríamos de forma específica y si no, pues la integramos en otras áreas, pero hay que trabajarla siempre. Vale, pensamiento numérico. Aquí os pongo un listado de algunos recursos y vamos a empezar entendiendo la base. Entonces, la base del pensamiento numérico es aprender los números y la secuencia numérica, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso se hace en infantil. Y cuando los niños están aprendiendo la secuencia numérica, todos los profesores de infantil saben que hay una serie de niveles. Que los niños empiezan diciendo 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y ni siquiera saben lo que están diciendo. Los padres están súper orgullosos, pero los niños realmente no les sirve de nada porque no saben ni lo que están diciendo. Una vez que ya empiezan a trabajar con el número, ya saben cada una de las palabras y saben que el 2 significa que hay dos objetos y después cuando ya saben que el 2 es dos objetos, empiezan a entender que el 1, 2, 3 significa que cada vez que yo cambio de número le añado una unidad. Del 1 al 2 es que añado uno más. Del 2 al 3 es que añado uno más. Y poco a poco van entendiendo eso y ya empiezan a poder contar desde el 4, 5, 6, tanto hacia adelante como hacia detrás. Esto que lo vemos tan claro a nivel de infantil, lo tenemos que tener claro para todos los conceptos matemáticos que trabajemos. Cuando empezamos, podemos repetir como si fuéramos espejos
una fórmula, podemos repetir y hacer bien ejercicios que hemos sido entrenados para hacerlos, pero a veces nos pasará como el niño de la familia orgullosa que realmente no sabe ni lo que está diciendo, ¿vale? Entonces, que un niño saque un 10 en un examen que hemos puesto nosotros con los ejercicios que les hemos preparado no quiere decir que entienda el concepto. Entonces, ¿cómo vamos a empezar con el sistema numérico? Primer paso, asociación, número a cantidad, que eso se supone que nos lo traen ya de infantil, pero algún niño es posible que no lo tenga interiorizado. Cuando ya han sabido contar varias veces los números, empiezan siempre contando objetos reales y objetos concretos. En este caso os he puesto un ejemplo de un juego de mesa que van consiguiendo gemas y luego tienen que contar cuántas gemas tiene cada uno, ¿vale? Es algo concreto. Yo quiero saber cuántas gemas tengo y cuento gemas. ¿Cómo vamos introduciendo al sistema decimal? Pues yo cuando está contando, en vez de que cuente todas las gemas del tirón, le voy insistiendo a que haga grupitos de 10. Entonces primero hará los grupitos de 10 así y luego verá que le quedan 3 sueltas. Entonces él seguramente empezará contando todas, pero después se da cuenta que tiene 2 grupitos de 10 y 3 sueltas. Y esa es la base del sistema decimal, que el 2, 3 significa que hay 2 grupitos de 10 y 3 sueltas. Esto es algo que cuando yo trabajo con los alumnos de 23 años en la universidad muchas veces no tienen claro, ¿vale? Entonces, la importancia de trabajarlo bien es fundamental. Una vez que yo ya he trabajado con material concreto, ya paso a trabajar con material representativo y proporcional. ¿Qué quiere decir? Que yo en vez de contar gemas, digo, vale, por cada gema yo utilizo un palillo o cualquier objeto que yo pueda contar. Puede ser un palillo, puede ser un garbanzo, puede ser, normalmente con los niños pequeños utilizamos depresores que son un poquito más anchos, puede ser cualquier objeto, pero a cada objeto le corresponde uno y solo uno del material. Y lo mismo, cuando llegamos a 10, los agrupamos, o bien lo agrupamos con una gomita o en una bolsita, y veo que eso ya es la decena. Y cuando tengo 10 decenas, las agrupo y formo una centena. Y cuando tengo 10 centenas, los agrupo y creo un millar. ¿Qué consigo con esto? Que cuando coja el millar, diga, ostras, esto es mucho. Y note eso, ese mucho. Y así entienda que 1000 es mucho más grande que 9, porque 1000 era un bloque grande. ¿Nos conviene siempre trabajar con palillos o siempre trabajar con depresores? No, con cuanto más material distinto trabajemos, más interiorizarán que lo importante no es el material en concreto, sino la cantidad que yo tenga, que es lo que en este momento quiero trabajar con ellos. Lo que sí que es importante es que empecemos trabajando con material proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que la decena es exactamente 10 veces más grande que la unidad. La centena son 100 veces más grande que la unidad. Se va aumentando de manera proporcional. Cuando, por ejemplo, el sistema de monedas que tenemos con el euro no es proporcional. 2 euros no es 2 veces más grande que un euro, es un poquito más grande, pero no son 2 veces más grande. La moneda de 50 céntimos es más grande que la de euro, ¿vale? Entonces, eso es no proporcional. Además de con palillos, con garbanzos, también podemos usar los bloques multibase. Entonces, en estos bloques tenemos que la unidad es un cuadradito y 10 cuadraditos juntos forman una barra que es la decena. Y 10 barras juntas forman la centena y 10 placas juntas forman un cubo. Entonces, yo aquí peso, cuando cojo el cubo, noto el peso de 1000 cubitos. Y eso a nivel sensorial se queda muy claro. Además, me permite trabajar la descomposición de los números, porque con las tablillas estas yo luego pongo la base, que son las de los miles, encima la de las centenas, encima la de las decenas, la de las unidades, y queda muy claro cómo se construye el número. Que el número 3625 son 3 miles, 6 centenas
2 decenas y 5 sueltas. Y con este material puedo hacer raíces cuadradas, puedo trabajar áreas, puedo trabajar volúmenes, puedo trabajar muchas más cosas aparte del sistema decimal. Aquí me centro en el sistema decimal para poneros un ejemplo concreto sobre el que trabajar. Una vez que yo ya he trabajado con ese material, si os acordáis, la última etapa era la fase abstracta. ¿Y qué es la fase abstracta? Es decirle, ese cubo tan grande que teníais, esos son 1000. Entonces, eso corresponde a 3 por 1000. Entonces, yo ya trabajo con la terminología matemática, ya hablo de centenas, hablo de decenas, hablo de unidades, ya dejo de hablar de paquetitos de 10. Pero al principio, hablar de paquetitos de 10 ha hecho que lo asociara. Y cuando yo les explique que una decena es un paquetito de 10, como tienen tan claro lo que es el paquetito de 10, lo van a asociar muy rápido. Hay otros materiales como las regletas. Las regletas en lo que consisten es que no es proporcional en el sentido de que el 2 tiene el tamaño de 2 unos, el 3 de 3 unos, así consecutivamente. Y también a veces las construyen con bloques de construcciones estilo Lego o con policubos o con cartulina, lo podéis construir con lo que queráis. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de las regletas? Las regletas funcionan muy bien para hacer cálculos, porque cada número está representado con una regleta concreta. ¿Cuál es la desventaja? Que no trabajo tanto el sistema decimal en el sentido de que cuando tengo 15 es un paquetito de 10 y 5 sueltas. Trabajo con los números de forma independiente. El 15 es la regleta del 10 más la regleta del 5. Ya no hago esa descomposición. Entonces, yo recomiendo utilizar las regletas para trabajar ya las operaciones, pero una vez que ya tienen claro el sistema decimal. ¿Veis cómo es muy, muy importante tener claro cuándo estoy cambiando el nivel de abstracción? ¿Vale? Es fundamental tenerlo claro cuando hay un salto, porque cada vez que haya un salto habrá algún alumno o alumna en clase que se nos pierda. Entonces tendremos que volver atrás, reengancharlo, cogerlo con el contenido anterior y a partir de ahí volver a subir. Los ábacos. ¿Los ábacos creéis que son proporcionales? No, no es proporcional, porque evidentemente la forma de representar el 10 no es que sea 10 veces más grande que el 1, sino que yo lo marco por la posición. Es un sistema posicional. Entonces, es un nivel de abstracción mucho mayor. ¿Nos parece útil? ¿No nos parece útil? Los ábacos se suelen utilizar sobre todo para hacer operaciones a modo de semicalculadora, ¿vale? Entonces, sí que cuando un niño está muy, muy entrenado con el ábaco, hace cálculos mentales de números muy grandes muy rápido. Una compañera me preguntaba, ¿crees que es útil utilizar el ábaco o no? Pues yo la verdad es que para números grandes existe una cosa maravillosa que se llama calculadora, que es lo que realmente van a utilizar, porque es lo que utilizamos todos, y me interesa más que sean capaces de estimar, de que sean capaces de ver que si a 3000 le quitan 8 y el resultado le ha salido 20, algo raro hay. Cuando hay un caso muy grave de error, tienen que ser capaces de detectarlo. Pero que hagan las operaciones de números grandes a mano en vez de con calculadora, creo que cada vez se está tendiendo menos a hacerlo porque no tiene sentido. Interesa más trabajar la resolución de problemas y entender los conceptos. Entonces, con el caso que os he puesto del sistema decimal, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Entonces, empezamos con un conteo físico y directo. Si estamos hablando de gominolas, yo tengo gominolas en clase y contamos gominolas. Una vez que ya he trabajado eso, empiezo a agrupar en paquetitos de 10 y sigo trabajando con las gominolas. Entonces, uso y hago grupitos de 10 de gominolas.
Una vez que ya está integrado el conteo, tiene muy claro la asociación número, cantidad, ya empezamos a trabajar con materiales proporcionales. ¿Por qué? Porque nos dan velocidad. Entonces ya empezamos con material de base 10, que puede ser cualquier material que tengáis. Una de las creencias que hay a la hora de utilizar material manipulativo es que hace falta gastarse muchísimo dinero y que es imposible tener material para todos los alumnos. No, no es verdad, porque si compras el material original de todo es carísimo, pero el 99% de las cosas se pueden hacer de forma casera y funcionan exactamente igual de bien, ¿vale? Entonces, los bloques multibase son geniales, pero si no tengo bloques multibase, utilizo depresores o utilizo palillos o garbanzos y me sirven exactamente igual. Las regletas sí que las utilizo, pero una vez que yo ya tenga el sistema decimal bien integrado, simplemente para trabajar las operaciones y para trabajar con los números. Y por último ya dejamos el uso de material no proporcional, como puede ser el ábaco o como puede ser representar las decenas con unos objetos, las centenas con otros objetos y las unidades de millar con otros objetos, que no tienen por qué ser de tamaño proporcional a la unidad. Vale, hemos visto cómo entender un concepto como es el sistema decimal. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo trabaja un algoritmo. Entonces, partimos de un problema real. En este caso, un problema súper sencillo y directo. Aquí no hay demasiada inventiva. Es para preparar un mural de clase necesitamos dibujar 45 círculos. Si ya hemos dibujado 28, ¿cuántos nos faltan? Idealmente estos serían círculos reales del aula que estaríamos dibujando y que ellos habrían contado que son 45, lo podemos adornar todo lo que queramos. Pero en este caso nos interesa trabajar esto, lo vamos a enfocar así. ¿Cómo empiezan los alumnos? Yo les digo esto, ellos cogen el material multibase y ellos saben que cada elemento de estos círculos, de esos 45 círculos, corresponde a una unidad de los bloques multibase. Si ya han trabajado con los bloques multibase, directamente saben que tienen que coger 4 barras y 5 sueltas. Que es la primera vez que trabajan con esto, cogerían 45 cubitos pequeños. Harían paquetitos de 10 y después lo transformarían en una barra. Y lo mismo con el 28. Y una vez que ya lo tienen los dos números representados, tienen que hacer la resta. ¿Y qué significa restar? Que yo voy quitando la misma cantidad de los dos números. Entonces, yo intentaría quitar tanto del 45 como del 28 la misma cantidad. Iría quitando, quitaría un cubito de unidad, quitaría un cubito de unidad, iría quitando y de repente veo que necesito quitar más cubitos de los que yo tengo. Y entonces ahí se deja a los niños que traten de resolverlo. En todo esto el profesorado no hace nada. Está paseando simplemente dando ánimos, pero sin dar la respuesta. Una vez que se dan cuenta que no pueden quitar cubitos pequeños, como ya han agrupado y desagrupado muchas veces decenas, a la gran mayoría se les ocurrirá que tienen que deshacer una decena, convertirla en cubitos pequeños para poder seguir quitando. Entonces deshacen una decena, lo convierten en cubitos pequeños y continúan quitando. Y ahora ya pueden quitar todos los cubitos de unidad y todas las barras de decena. Y esa es la forma natural. Esto lo han hecho así. Ahora pasamos a la siguiente fase y los alumnos nos cuentan lo que han hecho a su manera y lo representan como quieran. Y todo estará bien. Cuando ya pasamos que ya han trabajado bastante en forma manipulativa, entonces pasamos a explicarles el algoritmo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo pase a explicarles el algoritmo, cuando llegue al y pido una prestada, les diré, ¿os acordáis que tuvisteis que deshacer una decena y convertirla en bloques de unidades? Eso se llama pedir prestada una decena. Eso lo representamos así para que no se nos olvide que le hemos pedido prestado 1, tacho el 4 y pongo el 3. Y ya le explico el algoritmo de la manera que yo quiera, tanto si es de esta forma que es la tradicional como si es de la forma ABN, me da igual. En cualquiera de los casos yo relaciono la parte manipulativa
con el algoritmo. Y al final no van a utilizar la manipulativa, pero cuando utilicen el algoritmo, su cuerpo y su cerebro le dará sentido a cómo están haciendo las cosas y a qué están haciendo. Vale, ahora como ya se nos está haciendo tarde, paso a resumiros algunas ideas que podríais utilizar con otros conceptos. ¿Vale? Entonces, con magnitudes y medidas. Lo primero, usar su propio cuerpo. Es fundamental saber cuánto miden ellos y poder usar sus manos para saber cuánto mide cada palmo suyo, saber cuánto mide 1 metro, y todo esto, el cuerpo es una herramienta fundamental. Para entender qué significa que ellos miden 1,35, en vez de utilizar el metro tradicional, podemos crear nuestras propias reglas. Entonces se tumban en el suelo, marcas el tamaño del niño y tú creas tu propia regla de cartón, en las que tienes bloques de 1 metro, bloques de un decímetro, de 1 centímetro y de 1 milímetro. Entonces tú tienes en la mano y sopesas y tienes claro lo que es 1 metro. Y lo vas creando así el sistema decimal. Entonces, trabajar el sistema decimal unido a nuestras alturas le da mucho más sentido y funciona muchísimo mejor. Lo mismo con pesos, pues que cojan cosas de 1 kilo, de 1 hectogramo, de 1 decagramo, que lo tengan claro y hacer juegos al respecto de eso, pero que físicamente sepan lo que es 1 kilo. Porque una cosa que nos encontramos muchas veces es que los niños no saben estimar. Y no saben estimar porque no tienen puntos de referencia. Entonces cogen algo y dicen, esto pesa 1000 kilos. Y si lo estás levantando 1000 kilos no va a pesar. Pero claro, ellos no saben qué significa 1000 kilos porque es algo abstracto que no han relacionado con nada. Y por supuesto experimentos con volúmenes de líquidos, metiendo plastilina en el agua, metiendo bloques de construcción en el agua y que vean cuánto ocupa realmente. Con geometría. Yo aquí tengo, la primera pregunta es, ¿cuál de estas figuras es un cuadrado y cuál es un rombo? A ver, en el chat, a vista rápida, ¿cuál es un rombo y cuál es un cuadrado? No estáis muy habladores, os lo digo yo. La tendencia natural es a decir que el primero es un cuadrado y el segundo un rombo. ¿Por qué? Porque nos han presentado toda la vida los cuadrados en esa posición y el rombo en la otra posición. Sin embargo, en este caso los dos son cuadrados. ¿Por qué? Porque lo que define un cuadrado no es la posición en la que está. Lo que define un cuadrado es que sus lados sean iguales y sus ángulos sean iguales de 90 grados. Entonces, el hecho de trabajar de forma física, si estamos trabajando con cuadrados y tener cuadrados y tocar el cuadrado y mover el cuadrado y ver que el cuadrado es de diferentes formas, nos hace aprender de otra manera y nos hace recordar cuáles son las figuras geométricas. Igual que son las figuras geométricas de 2 dimensiones, las de 3 dimensiones iguales. Hay una anécdota que es de Malena Martín, que contaba que estaba en una clase y le pidió a una niña que le pasara un cubo. Y la niña se giró y le dijo, no hay cubos. Ya pensaba que no lo encontraba porque pensaba en un cubo como un cubo de fregar. Y le preguntó a la niña, dice, ¿cómo son los cubos? Y la niña se paró, cogió un papel y dibujó un cubo perfectamente como lo dibujamos en clase en 3 dimensiones. Entonces, ella sabía dibujar un cubo en 3 dimensiones, pero no sabía que era un cubo, porque nunca había tocado un cubo. Nunca había hecho esa relación entre el dibujo geométrico de 3 dimensiones y un cubo real. Entonces, esas son cosas como muy graves que hay que tratar de trabajar. Vale. Para la visión espacial. Yo la visión espacial tengo una anécdota personal que la llevo muy clavada porque yo en mis tiempos hice COU y tenía que hacer dibujo técnico y yo no tenía visión espacial de ningún tipo y la profesora no paraba de empeñarse en es que lo tienes que ver. Y yo la miraba y decía, ya, si yo lo tendría que ver, pero yo no lo estoy viendo, ¿qué hago? ¿Vale? Entonces, a mí me pusieron la parte abstracta
sin haber nunca trabajado y nunca haber desarrollado esa habilidad. Entonces, esas habilidades se pueden desarrollar. ¿Y cómo las desarrollamos? Pues hay juegos muy divertidos. Este es más el Organic Cubes. Tú tienes una plantilla y cubos y tienes que formar las figuras y van por niveles, vas avanzando y los últimos niveles, a mí, que no se me da muy bien, me cuestan, o sea que hay niveles desde infantil hasta mi edad, básicamente. Y después también hay otros que sí que están más enfocados en primaria, como por ejemplo este, que tiene el añadido de que tú no estás viendo la plantilla y tú creas tu propio modelo, que eso es como yo lo trabajo con los de infantil. Con los de primaria ya haces el juego completo, entonces uno ve la plantilla y le tiene que dar las órdenes al otro de cómo tiene que colocarlo. Y se las da haciendo gruñidos de prehistórico. Y cuando se equivoca, le da un zambombazo con el palo. Entonces, es una forma súper divertida, pero estás trabajando algo muy importante, muy potente, que es la visión espacial. Estadística y probabilidad. Diagramas de barras con pegatinas, con policubos, con cualquier ejemplo. Con la estadística se tiende a trabajar siempre con datos ya recogidos. No, que recojan los datos ellos, que sea algo cercano a ellos mismos. Vale la pena empezar haciendo un diagrama de cuántas personas rubias y cuántas morenas hay en clase. Y es algo como muy directo, muy real, muy cercano a ellos que lo están contando. Usar dados, ruletas, juegos de mesa. Si vas a hacer el típico ejercicio de las bolas, pues llevar bolas a clase y contarlas con las bolas. Y juegos de mesa hay infinitos que trabajan la estadística. Y pensamiento lógico, lo más típico son los bloques lógicos y yo os sugiero utilizar también juegos de lógica que hay editoriales como Smart Games, que no sé si las conocéis, que funciona muy bien. Yo este año en la asignatura que doy de matemáticas para maestros en la universidad, que son alumnos de eso, 22, 25 años, me llevé un juego de lógica para mayores de 3 años. Y era increíble ver cómo se frustraban, cómo se atascaban y cómo les costaba el equivocarse y volver a empezar. Entonces, con ellos empecé la resolución de problemas con un juego a partir de 3 años. Y a partir de trabajar con eso, empezamos ya a hacer problemas. Y una vez que empecé a hacer problemas, cuando se atascaban, yo les decía, ¿te acuerdas del vídeo de mi hijo con 4 años que se quedaba atascado jugando a los 3 cerditos? Pues te está pasando lo mismo. Y ya lo tenían asociado, se metía un poquito de humor y ya boom, volvían a empezar a trabajar. ¿Vale? Y el pensamiento computacional, el trabajar con robotitos, con programación tipo Scratch, aunque no es Scratch, no es físico, los robots sí que son físicos, pero la programación en primera se suele hacer a nivel ya virtual, aunque no sea algo físico, sí que nos permite concretar contenidos abstractos en algo concreto, en algo cercano a ellos. Con lo cual, aunque no sea manipulativo de que tú lo estés tocando con las manos, nos cumple el mismo objetivo, nos sirve para lo mismo, con lo cual sería totalmente válido y recomendable. Entonces, resumiendo todo lo que hemos hablado, recuerda que mucho más importante que el material que utilices es cómo lo utilices. Respeta que la etapa manipulativa, la verbal y la gráfica son de los alumnos. Ellos son los protagonistas y tú estás allí para dar ánimos. Y si se han perdido mucho, darles una pequeña pista, pero muy poquitas pistas, a poder ser ninguna. Porque si no estás guiando el proceso y no desarrollas esa capacidad de que ellos piensen por sí mismos, que se equivoquen y que vuelvan a empezar. Y en la abstracta sí, tienes que relacionar todo lo que han hecho con la parte de terminología y en cómo se relaciona con los algoritmos. Y tener en cuenta claramente que si un alumno se atasca con un tipo de ejercicios, no tiene sentido que repita ese ejercicio una y mil veces, porque al final lo que hacen es odiar las matemáticas y aborrecerlas. Tienes que averiguar qué parte del proceso, qué parte de esa construcción de la torre de naipes le falla. Solucionar el problema de abajo y luego ya volver a construir en la parte de arriba.
Y entonces, si esto está tan bien, ¿por qué no se utilizan todos los centros, ¿no? Las razones son varias. La primera es una parte que nosotros, a la mayoría de nosotros, no hemos aprendido así. Entonces, como no hemos aprendido así, pues la tendencia es repetir la forma en la que tú has aprendido. La segunda es que, esto lo voy a decir en bajito, pero muchas veces algunos maestros pues, no tenemos la base suficiente como para entender los conceptos en sí mismos. No nos hemos parado a pensar qué significa sumar. No nos hemos parado a pensar qué significa multiplicar. Y mucho menos nos hemos parado a pensar por qué la fórmula del volumen de la circunferencia de la esfera es esa. ¿Vale? Entonces, para poder aplicar esta estrategia, tenemos que entender muy bien cada cosa que vaya a dar en el aula, primero para qué sirve y después desgranarla en algo concreto, en qué significa a nivel nuclear. Entonces, una vez que yo sé eso que significa, ya lo puedo concretizar con material y ya lo puedo trabajar. Si yo no lo sé, es muy difícil que lo transmita a los alumnos. Pero no os preocupéis porque para eso está Google y está Pinterest y está todo el material que tenemos hoy en día en Internet. Entonces, si tú pones aprendizaje manipulativo del volumen de la esfera, seguro que te aparece un vídeo, un material, una idea de cómo poder trabajarlo. Y una vez que ya hayáis trabajado con varios conceptos, el resto de las ideas pues, ya van saliendo solas. Otra cosa que sucede es que cuanto mayor es el curso, menos material manipulativo se utiliza. ¿Por qué sucede esto? Pues porque es más difícil que nosotros tengamos los conceptos bien integrados y porque la presión por el currículum es más fuerte. Entonces tenemos como muchas prisas, muchas exigencias y creemos que si dedicamos tiempo a trabajar de forma manipulativa, vamos a aprender menos, vamos a tardar menos y va a ser más complicado. Entonces, ¿cuál es el truco aquí? El truco aquí es que si yo les pongo un ejercicio y se lo explico en un día y van haciendo el ejercicio y se están equivocando constantemente y no han entendido nada, y yo les pongo un ejemplo ligeramente distinto y ya no lo saben hacer, realmente aunque yo haya dado e impartido el temario de forma más rápida, ellos no lo han integrado, con lo cual no sirve de nada, ir más rápido y vale la pena asentar base y a partir de ahí ya ir construyendo. Y mi recomendación final es aplicar el método POPS, que ya sabéis que la terminología es muy científica aquí, que es probar, observar, probar. Y cuando haces POP ya no hay stop. Es probar con cualquier concepto pequeño que tengáis, con cualquier cosa que os atreváis y una vez que probáis, veis los resultados, pues poco a poco ya vais cogiendo soltura y lo podéis aplicar de una forma más extensa y esto engancha. Al final acabas viendo material hasta cuando estás tomándote un café con la familia, con los amigos. Y muchísimas gracias por formaros, por estar aquí y cualquier duda o comentario, pues ahora me la podéis hacer y también os dejo mi email para lo que necesitéis. Quito la pantalla completa para así vernos bien las caras y nada, estoy aquí para lo que me queráis comentar. Pues muchísimas gracias, María, ha sido súper interesante. Yo quería, mientras dábamos tiempo a que alguien se anime a hacerte alguna pregunta, quería hacerte un comentario sobre algo que has hecho casi al principio, cuando decías lo de, bueno, al principio un poquito más avanzado, decías que como para la base para aprender matemáticas era, por un lado, dividir y vencer, y por otro lado, gestionar la frustración. Y yo creo que eso, para aprender las matemáticas, pero para todo en la vida, ¿no? O sea, es algo, la resolución de problemas de tu vida cotidiana o de tu vida, aunque sea algo grave, ¿no? Mucho mejor siempre dividirlos, bueno, al menos es mi experiencia personal, dividir los problemas, ir intentando solucionar cada uno y luego a lo mejor resuelves el problema que contiene a todos esos problemitas pequeños, ¿no?
Sí, es que a veces nos equivocamos, nos despistamos y pensamos que las matemáticas son otra cosa, pero es que las matemáticas es la vida, es el poder resolver lo que va surgiendo, poder hacer, eso es resolver problemas matemáticos. Es que tenemos esa idea muy cerrada de que matemáticas es solo operaciones y cálculo, y no es cierto, es mucho más. Y yo es que estos años que estoy dando matemáticas, yo lo veo en el aula, cada vez les cuesta más gestionar la frustración. Yo a nivel universitario hay muchos alumnos que lloran, pero lloran en pruebas iniciales, en pruebas que no puntúan, no solo por la evaluación, sino por esa frustración de no sé hacer esto. Entonces, necesitan equivocarse más veces para poder también tener esa resiliencia, ¿no? De me equivoco, vuelvo a empezar, me equivoco, vuelvo a empezar. Claro. Supongo que también les pasará que, claro, si tú les planteas problemas, no sé cómo lo harás, pero imagino, si les planteas problemas quizá muy básicos y ellos se ven que no saben resolver, a lo mejor dudan, ¿no? De cómo estoy aquí si no sé resolver esto. Pero es lo que tú dices, es un buen ejercicio de, venga, vamos a empezar de nuevo, que no pasa nada. Claro, es que vienen muy acostumbrados a que les hagan las mismas preguntas constantemente. Entonces, hay muchos alumnos que son alumnos con muy buenas notas, pero que han sido entrenados para aprobar exámenes. Ajá. Entonces, ese entrenamiento son muy buenos, repiten una y otra vez el mismo ejercicio, entonces cuando les pones el mismo ejercicio lo hacen perfecto. Pero cuando tú les pides que resuelvan un problema que no han visto en clase y les exiges que tengan esa capacidad de resolver situaciones diferentes, claro, se les desmonta todo el sistema de, no, pero dime qué tipo de ejercicios van a salir. Y digo, no, tienes que entender el concepto y a partir de ahí lo gestionamos. Entonces, cambiar el chip les cuesta, les cuesta. Tienes no sé si ahora puedes mirar el chat, pero tienes un comentario de José Luis que dice, la manipulación también vale para otras materias, física, química, biología. Supongo que sí. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Es que va todo integrado. Cada vez los currículums por fin empiezan ya a trabajar de forma globalizada. Y yo creo que se debería trabajar mucho más por proyectos globales que incluyan todo y va todo de la mano. Igual que la experimentación, el hacer experimentos, el hacer hipótesis, todo eso también hace que se desarrolle el pensamiento y tanto la lógica como el pensamiento matemático. Venga, ¿alguna pregunta? Animamos a hacer preguntas, seguro que tenéis. Yo tengo una, por si acaso. Sí, yo tenía Ana. una pregunta, María. No sé si conoces el juego que se llama Katamino y quería preguntarse si lo conocías, ¿en qué podría ayudar en cuanto a matemáticas? Porque he visto una foto que me ha parecido que era del juego en problemas lógicos, a lo mejor también de orientación geométrica o... Vale, Katamino, para quien no lo conozca, son unas figuras, realmente son de 2 dimensiones y lo que es un puzzle, son unas figuras que tienen que ir combinándolas para crear unas determinadas formas. Estos son unos juegos de lógica, en el que muchos de ellos funcionan de la misma manera. Te plantean una situación inicial en la que hay unas piezas que ya se quedan fijas, entonces tú tienes que ir colocando el resto. El Katamino, la forma de trabajar es parecida al que os comentaba antes de mi hijo de los 3 años, de los 3 cerditos. Tú pones una situación inicial y lo intentas colocar. Entonces, tú con ese tipo de juegos lo que estás trabajando es la lógica, la gestión de la frustración y el me equivoco, vuelvo a empezar. Entonces, tú tienes que usar la lógica para ver dónde cuadra cada una de esas figuras, porque no todas caben en todos los sitios. Entonces,
cuando este tipo de juegos los ves que lo utilizan niños más pequeños de 3, 4, 5 años, luego lo utilizan de primaria y de secundaria, ves que la primera ronda todos son iguales, que es ven el hueco más grande y lo intentan colocar. Y cuando ya no cabe, entonces piensan, ¿no? Entonces vas viendo como conforme van subiendo de edad y de desarrollo son más rápidos a la hora de encontrar patrones. Si tiene una determinada forma, pues por ejemplo, si es una forma de L, sabes que puede ir en una esquina, pero no puede ir en una esquina mirando hacia afuera porque se saldría una parte. Entonces, es encontrar patrón, es encontrar la forma, es pensamiento lógico y ayuda mucho luego a la resolución de problemas. Muchas gracias, María. A ti, Ana. De eso de la editorial de Smart Games hay un montón para todas las edades. Sí, lo que me gustaba de ese juego es que parecía que se pudiera ir aumentando el nivel. Entonces dices, ostras, pues lo tengo y conforme van pasando los cursos, pues puedes ir aumentando. Sí, todos estos juegos tienen niveles, van por niveles de dificultad. Y aunque ponga una edad inicial muy pequeña, realmente los últimos juegos suelen costar incluso a adultos. Y la verdad es que es bastante complicado cuando se llega a cierto nivel, la verdad es que sí. Me estáis picando, voy a probarlos. Ya os digo yo, esos juegos se enganchan muchísimo, enganchan mucho. Sí. Yo tenía otra pregunta, María. Cuando has comentado que hay que manipular con cada concepto nuevo, claro, nos has puesto ejemplos de primaria o de infantil que son básicos, ¿no? ¿Cómo implementamos esto en conceptos más avanzados? No sé, imagino. No tanto como integrales, ¿no? Pero a lo mejor funciones o el álgebra mismamente. Pues no Con, sé si podrías poner un ejemplo así un poquito más complejo. con funciones, por ejemplo, una cosa que no se suele hacer es dibujarlas. Entonces, cuando tú dibujas la función, tú ya entiendes realmente lo que estás haciendo. Con las ecuaciones, por ejemplo, yo para explicar las ecuaciones me llevo básculas, me llevo báscula de pesos, para que entiendan que cuando lo típico de cuando haces una ecuación, cuando pasas de un lado, pasas a otro lado, pasas sumando, pasas restando, para que entiendan eso, yo lo pongo con básculas. Siempre les digo que en una ecuación tiene que estar igualada la báscula. Entonces, en el momento en el que quitas algo de un sitio, la báscula cae. Entonces, lo tienes que poner en otro sitio. Entonces, por ejemplo, lo trabajamos así. Tienes otro comentario de María Vicens, que dice: muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Creo que cuando se trabaja con libros hay mayor dificultad para manipular, experimentar, etcétera, que cuando se trabaja por proyectos. Lo que yo os recomiendo a los que trabajáis por libros es a poder ser que cambiéis el libro, que hoy en día ya hay muchos libros que lo permiten. Y si no lo podéis cambiar, porque sé que muchos coles pues, están ya acordados y que es un tema difícil de manejar, muchas veces tú coges el ejercicio del libro y simplemente quita la información. Al quitar la información, el mismo enunciado pero con menos cosas, ya va a hacer que desarrollen más el pensamiento. Y aunque tengas el libro, tú puedes empezar el tema con una manipulación, con entendiendo el concepto. Y después ya vuelves al libro para hacer los ejercicios. Pero esa primera fase es un día de cada concepto nuevo que dedicas a entender lo que estás haciendo. No sé si te sirve, María. Sí, realmente tú como profesor puedes, es verdad que hay veces que tienes que utilizar un libro concreto, pero puedes utilizarlo como quieras realmente. Puedes utilizarlo solo para ejercicios o puedes utilizarlo, como está diciendo, primero dar una visión un poco distinta y luego aterrizarlo en el libro de texto, ¿no?
Uno de los miedos que hay es que si tú trabajas con problemas más abiertos o trabajas con manipulación, que después no van a saber resolver los ejercicios del examen. Ujú. Entonces, los exámenes que ponemos nosotros, tú pones el examen como tú quieras, entonces, claro, te adaptas a eso. Pero si tú lo pones un examen pues, que tiene que ser global o que estamos hablando de las pruebas del PAU, lo que sea, tú siempre que trabajes de forma más abierta, si luego está más cerrado, les va a resultar más fácil, no van a tener problemas. Entonces, es no que se lo des más fácil o más concreto, pues más rápido lo van a hacer, no va a haber problemas con eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Mira, tenemos a L, que no sé qué es. Sí, Siempre han dicho que las matemáticas son abstractas, pero hemos visto que también pueden ser manipulativas. sí, tenemos muy mal concepto de las matemáticas y no son abstractas. Las matemáticas están en el brócoli que te comes y en la forma de la mesa y de cómo coges el lápiz. Entonces, las podemos concretar. Lo que pasa es que es más rápido y más fácil darlas de forma abstracta, pero tampoco tiene tanto sentido si las das de forma abstracta. Y luego es que sobre todo lo van a olvidar. Es evidente que las tablas de multiplicar se las tienen que saber. Y es evidente que los algoritmos pues tienen que coger soltura y que mecanizarlos. Pero no es lo mismo mecanizar algo que entiendes que mecanizar algo porque lo estás repitiendo una y otra vez. Sí, yo creo que son más fáciles de aprender y sobre todo que el aprendizaje es más significativo y dura más tiempo. Se queda más en la memoria y en la practicidad. Muy bien, María, pues no sé si no hay más preguntas. Si te parece, finalizamos ya aquí. Muchísimas Perfecto. gracias por tu charla, ha sido súper interesante. Yo creo que nos has dado un montón de ideas para nuestros profes. Y muchas gracias a los participantes que os habéis quedado hasta estas horas. Y nada más, es un plazo para el próximo webinar. Como siempre, os mantendremos informados a través del correo. Y nada más, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.